comenzar con la predicación del día de hoy. Es la segunda parte, vamos a seguir con el libro de Hechos. El nombre de la predicación es El precio de predicar el Evangelio, parte 2. El precio de predicar el Evangelio, parte 2. Y los versos que vamos a estar tocando el día de hoy va a ser Hechos capítulo 16, verso 25 al verso 40. Es un reto tantos versículos, pero aún así vamos a tratar de tocarlos. Hechos capítulo 16, verso 25 al verso 40. Y prácticamente la preposición es la misma que la semana pasada. Veremos cómo a los hijos de Dios les espera adversidades en su búsqueda por predicar el Evangelio. Lo que vamos a ver. Cómo a los hijos de Dios les esperan adversidades en su búsqueda por predicar el Evangelio. El bosquejo va a estar dividido de la siguiente manera. Primero, de los versos 25 al 26, gozo en medio de la prueba. Versos 25 al 26, gozo en medio de la prueba. Verso 27 al 34, oportunidades en medio de la prueba. Verso 27 al 34, oportunidades en medio de la prueba. Y verso 35 a 40, glorificando a Dios después de la prueba. Verso 35 al 40, glorificando a Dios después de la prueba. Vamos a leer simplemente de los versos 25 al 34. Ya posteriormente vamos a leer los otros versos, pero vamos a concentrarnos en estos. Vamos a nuestras Biblias, Hechos capítulo 16, verso 25 y al 34, y en lo que ustedes los buscan yo los quiero meter en contexto. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Qué es lo que vimos en los versos anteriores? Que Pablo y compañía estaban predicando el Evangelio. Salió una mujer que estaba gritando a grandes voces que ellos eran enviados de Dios. Pablo saca ese demonio y los amos de esta sirvienta, de esta esclava, lo llevaron con las autoridades. Fue un juicio injusto porque ni siquiera se llevó a cabo un juicio, y después de eso los cancelan y ocurre inmediatamente esto. Este es el contexto. Pero ¿a quiénes se cancelan? Solamente cancelan a los que tenían rasgos judíos, a Pablo y a Silas. A Timoteo y a Lucas los dejan fuera por razones que no dice mismo Lucas, pero el chiste es de que a ellos, probablemente porque tenían rasgos un poco más griegos, no los echaron a la prisión. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre aquí, mientras ellos estaban en esta prisión en Filipos. Dice el verso 25 al verso 34. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijaron con toda su casa de haber creído en Dios. Vamos a leer una vez más el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Fíjense que siempre, a lo largo de las eras, los adversarios del Evangelio van a hacer todo lo posible para callar el mensaje de Dios. En esta ocasión, con Pablo y con Silas, para callar este mensaje, para que ellos no siguieran proclamando la verdad. Lo vimos la semana pasada, lo dice el texto, para que ellos no dijeran costumbres que simplemente los romanos no podían, los filipenses no podían seguir. Dijeron: vamos a callarlos, vamos a echarlos a la cárcel. Pero aunque Satanás y todos los humanos junten sus fuerzas
y digan, vamos a ir en contra de los hijos de Dios, ellos no van a poder hacer nada para que el mensaje se detenga. Nos podrán callar a nosotros, por supuesto, con nuestra muerte. Nos van a callar con nuestra muerte. Pero el mensaje de Dios no va a cesar, porque no depende de un simple hombre, sino depende del todopoderoso Dios. Así que jamás van a poder truncar el mensaje de Él. Todos los hombres necesitan escuchar este mensaje. Todos. Y aquí vemos que Dios ocupó este momento específico para que Pablo y Silas pudieran, en cierto modo, compartir el mensaje a hombres que estaban en las cárceles. Pablo ya estaba compartiendo el evangelio en las calles de Filipos, pero esta gente probablemente no lo había escuchado porque estaba adentro. Entonces, en los planes de Dios, en la soberanía de Dios, ¿qué era necesario? Meter a Pablo y a Silas en una prisión para que también los que estuvieran allá adentro pudieran escuchar este gran mensaje de salvación. Recuerden que Pablo y Silas fueron azotados con vara. Estaban muy heridos, estaban lacerados, les rasgaron sus vestiduras, probablemente también andaban medio desnudos. Y dice la escritura también que los pusieron en cepos. Imagínense un rectángulo de madera y dos orificios allí. Bueno, abrías este rectángulo a la mitad, te hacían meter tus pies y después te lo cerraban. Obviamente, como los hoyos no estaban hechos a tu medida, cuando metían tus pies, esos eran un cepo, metían tus pies, obviamente te apretaban y muchas veces también tenían metal. Entonces, no solamente ellos estaban heridos de la espalda, sino que también al estar sentados estaban con los cepos, y si se hacían para la espalda, pues todas sus heridas se iban a contaminar. Entonces estaban en una posición muy incómoda, una posición muy incómoda. Y estos hombres, estando sangrados, estando sucios, una posición incómoda, dolor en las manos, dolor en los pies, dolor en la espalda, ¿qué estaban haciendo en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Dice la escritura que estaban orando y cantando. A pesar de tener una situación muy desagradable, a pesar de que su situación no era nada buena a los ojos humanos, no lo vemos que se estaban quejando. No vemos a Pablo y a Silas reprochándole a Dios. ¿Por qué, Señor, si estabas predicando tu palabra? Como muchos de nosotros a lo mejor solemos hacer. ¿Por qué, Señor, si soy tu hijo me pasa esto? Si eres su hijo, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, en nuestras vidas. Ellos no se estaban quejando, ellos estaban cantando con gozo, cantando llenos de gozo. No nos dice Lucas qué es lo que estos hombres estaban cantando, no nos dice, pero algunos estudiosos piensan que estaban cantando el Salmo 118. Es uno de los salmos que estaban cantando, es uno de los salmos de regocijo, de alegría, en las fiestas pascuales. Pero antes de ver este salmo, vean lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 13. Santiago. Capítulo 5, verso 13. Santiago, capítulo 5, verso 13, dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Cómo pueden estar alegres? Afligidos, sí, se las creo. ¿Pero alegres? ¿Por qué estaban alegres? Porque ellos entendían que cualquier circunstancia que les pasaba en sus vidas era orquestada por la mano del Todopoderoso Jehová. Ellos entendían esto y sabían que si iban a Él en oración, Él simplemente no los iba a ignorar. Él iba a estar al pendiente de sus hijos. Por eso podían cantar con gran gozo. Por eso ellos podían estar soportando estar en las peores condiciones que nos podemos imaginar. Ahora sí, vamos al Salmo 118. Vamos a leer del verso 1 al 9. Salmo 118, verso 1 al 9. Y por último vamos a leer verso 25 al 29. No lo leeremos completo, pero sí Salmo 118, verso 1 al 9 y versos 25 al 29. Dice así la palabra de Dios. Vean lo que estos hombres estaban cantando. Vean lo que estos hombres estaban cantando.
Dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y verso 25 al 29. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y os ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Mi Dios te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Ellos podían cantar esto en medio de tan grande prueba? Sí. ¿Por qué? Porque de ese tamaño era su fe. De ese tamaño era su fe. No era una fe pequeña que nos hace quejarnos de todo. Era una fe genuina, una fe grande, una fe que tenemos que anhelar, alcanzar y decir, en medio de cualquier circunstancia, Señor, aunque humanamente esté destrozado, aunque humanamente esté deprimido, sé, ayúdame en mi debilidad, que puedo confiar en ti. Ayúdame a tener esa fe. Ayúdame. Entonces, sin importar las circunstancias, estos hombres permanecieron felices, permanecieron gozosos, porque entendían que esta felicidad, este gozo no descansaba en lo que estaban viviendo, sino descansaba en lo que Dios hizo en la cruz. No importa cuánto suframos en este mundo, no importa cuántas angustias tengamos, porque las tendrás, porque las tendré. Lo que importa es mirar al cielo, mirar a lo eterno y decir, Señor, mi gozo está en ti, no en cualquier circunstancia de acá abajo. ¿Se acuerdan de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación? A eso se refiere. Un yelmo te cubre los pensamientos. Tenemos que cubrir nuestros pensamientos con la palabra de Dios como un yelmo y decir, lo que mis ojos vean, lo que mi cuerpo sienta, no importa. Yo sé que mi mente, mi corazón, mi alma está contigo, Señor. Amén. Y mis ojos en ti. ¿Es difícil? Uno más a unos que a otros, dependiendo de las circunstancias que el Señor quiera para nuestras vidas. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Amén. Siguiendo con el texto, verso 25 de Hechos 16, vemos que los presos los oían. Literalmente, los presos estaban escuchando, estaban poniendo atención. Y vemos aquí una gran bendición, aunque no lo creamos, había una gran bendición en esto. Que en medio de tanto sufrimiento de Pablo y de Silas, había hombres que los veían, mejor dicho, lo escuchaban porque estaban en celdas apartes. Recuerden que Pablo y Silas estaban hasta la celda más profunda, pero podían escuchar estos cánticos, podían escucharlos y decir, ¿por qué estos hombres están cantando? Si vimos cómo pasaron, vimos cómo estaban martirizados, vimos que los pusieron hasta atrás. Uno podría decir, no sé, yo escuché rumores que ni juicio tuvieron, ¿por qué siguen cantando? Entonces estos hombres, quizá con ese testimonio de que Pablo y Silas estaban gozosos en medio de tanto sufrimiento, no pudieron decir, hay algo diferente en ellos. Hay algo diferente. ¿Cuál es la motivación de este gozo? Y cuando empezaron a cantar, después de escucharlos orar, su Dios les da este gozo. Su Dios es el que los sostiene. No es por sus fuerzas, sino es por su Dios. Entonces, Dios, algo que iba a ser malo ante los ojos humanos, algo que iba a hacer para truncar el camino del Evangelio, ahora está ocupando todo este dolor para darle la gloria a Él mismo. Tu enfermedad, tu sufrimiento, Dios lo puede ocupar para traerle gloria a Él. Y eso te puede dar gran gozo.
¿Por qué estás llorando? Pero ¿por qué estás sonriendo ante esta gran situación que está pasando, hermano? Porque Dios está conmigo. Fíjense que Pablo, años posteriores, le escribe una carta a los filipenses. Él estaba otra vez en una cárcel. Parece ser que en la segunda casa de Pablo eran las cárceles, así que constantemente estaba en prisiones. Entonces vean lo que dice Filipenses 4:4. Pablo estaba otra vez en una cárcel, y lo mismo que hizo en esta cárcel de Filipenses se los recuerda a esta iglesia una vez más años posteriores. Dice así, Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es una orden. No se está diciendo, si quieres regocíjate, Filipenses. No. Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y es una orden para nosotros. Regocijémonos. ¿Por qué? Una vez más, porque nuestro gozo ya no está en lo que vemos, en lo que sentimos, sino en la esperanza de la vida venidera que nos da nuestro Señor Jesucristo. Decía Tertuliano, las piernas, referente a este pasaje, las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo. Y es una realidad. Si tu corazón está en el cielo, si lo más profundo de ti está puesto en lo que va a venir, tú tampoco vas a sentir nada. ¿Por qué? Porque todo aquí se te hará pasajero, todo aquí se te hará pequeño en comparación de lo que va a venir. Yo puedo decirles que todos los días piensen en eso. Piensen en eso. Piensen en lo que va a venir. Piensen en lo que va a venir. Hoy puede ser el mejor día de mi vida, pero no se compara en lo que va a venir. Hoy pudo haber sido el peor día de mi vida, pero no se compara con lo que va a venir. Y así día con día, día con día, día con día. Estos misioneros, créanme, se podían avergonzar de muchas cosas, pero nunca podían avergonzarse de su Dios, que fue el que determinó también en soberanía ponerlos allí. Jamás podían decir que este Dios es injusto. ¿Por qué? Porque ellos tenían la convicción que, de acuerdo a Romanos capítulo 1, verso 16, que el poder del evangelio, era poder de Dios para salvación. Vean lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es el evangelio. Y ellos mismos se lo recordaban a sí mismos. Cristo murió por mí, puedo soportarlo porque es poder de Dios. Puedo soportar cualquier circunstancia porque Él soportó la muerte por mí. Él soportó mi castigo por mí. Por eso puedo seguir adelante. Verso 26. Hechos, capítulo 16, verso 26. Vean lo que dice. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios, a través de la historia bíblica, le ha placido manifestarse de muchas maneras, le ha placido manifestar su poder de muchas maneras. Y en esta ocasión quiso manifestar su poder con un terremoto, anunciando la liberación de estos hombres, de sus cadenas físicas. Pero no solamente de ellos, sino que también liberó de sus cadenas físicas, abriendo las puertas de la prisión a toda la gente que estaba allí, a todos los culpables. Esto nos recuerda también que Pablo no es el primer apóstol que Dios ayuda. Anteriormente Dios ya había ayudado a los apóstoles y especialmente en una segunda ocasión ayudó a Pedro. Y esto se registra en Hechos capítulo 12, verso 7, cuando también un ángel, en aquella ocasión fue un ángel que sacó a Pedro de la prisión. Aquí no fue un ángel, simplemente fue un terremoto que abrió las puertas. Hechos 12, 7. Fue un terremoto con el poder de Dios abriendo estas puertas. Y quiero que observen algo muy importante. Lucas no menciona que Pablo y Silas estaban cantando
porque sabían que Dios los sacaría de la prisión. ¿No? Estos hombres, aunque Dios no se hubiera manifestado de esta manera, su fe, su amor, darle la gloria a Dios, los iba a impulsar para ellos seguir cantando, aunque ellos permanecieran en prisión. Muchas veces nosotros decimos, uy, yo te podría alabar, Dios, o aún más si tú me hicieras esto por mí. No se trata de ti. Se trata de que Dios es digno de que tú lo alabes, sea cual sea nuestra circunstancia. El día que se trate de ti, es porque tú eres Dios, pero eso jamás va a pasar, porque tú no eres Dios. Por eso nada va a girar alrededor de ti. Todo va a girar alrededor del Creador Todopoderoso. Así que hay que ser agradecidos con nuestras circunstancias, dar gracias y alabarle a Él, que Él es digno. Vean lo que dice el verso 27 al 28, Hechos 16, verso 27 al 28. Verso 27 al 28. Dice así la palabra de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y sí, o sea, si ellos hubieran escapado, se iba a tomar como negligencia del carcelero. Él sabía que lo iban a matar. Entonces dijo, bueno, pues hay que adelantar el asunto. Yo mismo agarro mi espada y me mato. Pero no ocurrió así. Aquí nacen unas preguntas. ¿Cómo Pablo sabía que el carcelero se iba a matar? Y lejos de pensar algo sobrenatural, como si lo fue el terremoto y que todo se abriera, bueno, tal vez escuchó cuando la espada se estaba saliendo de la vaina y dijo, y este se va a matar. O quizá el carcelero gritó con gran fuerza, dice, me quiero morir, una expresión así. Y Pablo dijo, no, a ver, carcelero, todos estamos aquí, no te preocupes, tranquilo. Puede ser una de las posibles respuestas. Otra pregunta, ¿por qué los presos no escaparon? Aquí sí se me hace algo más sobrenatural. Aquí sí. Sin duda, los prisioneros estaban sorprendidos de cómo un terremoto podría abrir las puertas y al mismo tiempo quitarle las cadenas y abrir los cepos. Es algo sobrenatural realmente. Pero a mí también se me hace sobrenatural. Yo, como estuve en un sexto piso, en un temblor, en septiembre de grado 5, viendo cómo las paredes se caían y todo, se me hace y salvándole la vida a mi hermana, sabiendo, bueno, es broma eso, no, de hecho nos ayudaban mutuamente, perdón, es sobrenatural pensar que ellos se quedaron en la prisión, es sobrenatural, siendo un terremoto de esta magnitud, así como dice que se cimbraron los cimientos, ¿por qué se quedaron adentro? ¿Por qué no huyeron realmente? ¿Por qué no huyeron? Si vieron que todo se iba a caer. Es sobrenatural y solamente podemos ver que fue la mano de Dios que los detuvo allí. Fue su mano. No pudo haber otra explicación. No pudo haber otra. Y Pablo, en vez de dejar que el carcelero se matara y que él y los demás presos salían huyendo, porque realmente no sabemos si fue injusta su encarcelamiento, ¿no creen que también pudiera haber sido injusto todo su proceso? Entonces a lo mejor pudieron haberlo visto como, Señor, tú estás haciendo este terremoto, ya se va a matar el carcelero, perfecto, la oportunidad ideal, nos salimos todos. Pero aquí yo les pregunto, ¿para ustedes cuánto vale un alma? ¿Para ustedes cuánto vale un alma? Porque para Pablo valía su libertad. Él dijo, el Señor quitó las cadenas, el Señor quitó el cepo, pero yo estoy seguro que no está en la voluntad de Dios que ese hombre se suicide a causa de esto. Por eso lo voy a detener, para que Él venga como autoridad, ponga orden, y quizá yo le predique el Evangelio, Él se dé la oportunidad, pero mi libertad no va a estar a expensa de este hombre, porque sé que cuando Él muere, Él va a ir al infierno. ¿Y cuánto vale un alma para ti?
tu libertad, tu comodidad. No lo sé, tú sabes. Pero espero que valga más de lo que tú te estimas a ti mismo. Verso 29 y 30. Hechos 16, verso 29 y 30. Dice así la palabra de Dios. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a regresarnos en el verso 29 y 30. Cuando el carcelero se quería suicidar, únicamente estaba pensando en sí mismo. Cuando una persona se quiere suicidar, solamente piensa en sí misma. Piensa en que no puede arreglar sus problemas, piensa que no puede arreglar su vida y dice: como yo me estimo tanto y no quiero afrontar mi responsabilidad, me suicido. Bueno, él no quería darle cuentas a sus superiores, pero aquí vemos un cambio de actitud de este carcelero, un total cambio de mente. Vemos que ahora ya no tenía miedo de lo que las cuentas que le iban a dar a sus superiores. Ahora se postró ante Pablo y Silas porque ya le tenía miedo a darle cuentas a Dios. Reconoció que iba a ser mal el suicidarse, reconoció que no estaba viviendo una vida conforme a los mandatos de ese Dios a los cuales estos hombres estaban cantando. Entonces eso lo orilló a postrarse y decir: ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Con esta pregunta, el carcelero demuestra que reconoce la importancia de la salvación. 2, que sabe que hay que hacer algo para ser salvo. Hay que reconocer algo. No es que la salvación venga por obras, pero es algo instintivo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Sé que hay un camino. Y 3, que está dispuesto a cumplir lo que le exijan, por duro y difícil que resulte. ¿Para qué? Para poder llegar a esta meta, por cual ser salvo. Y lo leímos ya en el verso 21. Ellos le dieron esta respuesta. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Él quería una respuesta y le dieron una respuesta concisa. Le dieron lo ideal. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jamás te dicen que pertenezcas a una denominación o que hagas alguna obra, algún mérito para ganar la salvación. No, conciso. Cuando nos preguntan a nosotros: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Solo Cristo, nada más. Nada más. Lo demás vendrá por añadidura. La oración, la lectura bíblica, el amor a los hermanos vendrá por añadidura y lo vamos a ver. Pero nada más cree en Cristo. Cree en Cristo y lo demás vendrá. Cree esta gran verdad. Matthew Henry hace una aclaración sobre tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me gustaría leerlas, me gustó mucho. Dice el autor: la última cláusula, tú y tu casa, no significa la promesa de que sus familiares también habrían de ser salvos posteriormente. Mucho menos significa que pudiesen salvarse por creer y ser salvo la cabeza de la casa, pues nadie puede creer ni salvarse por otros. Significa simplemente que los de su casa tendrían la misma oportunidad de ser salvos si, como él, ponían su fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos agarrar este verso para decir: amigo, amiga, si tú crees, te prometo que toda tu casa va a ser salva. Pero no es verdad. La salvación es personal. Entonces, esto simplemente, como dice Matthew Henry, se me hizo muy acertado, refleja de que si tú crees, tus familiares también tendrán la misma oportunidad de creer. ¿Por qué? A causa de ti, carcelero. Porque tú eres la cabeza de familia y tú eres el más idóneo
de guiarlos a los pies de Cristo. Yo les puedo decir de la misma manera, si ustedes creen, también puede creer su casa. ¿Por qué? Porque ustedes, si Dios los ocupa, pueden llevarlos a creer en la salvación, pero en última instancia la responsabilidad nunca recae en ustedes, sino recae en ¿quién? En Dios, porque Él es el que otorga vida y quita vida. Él es el que renace muertos espirituales y no nosotros. Ahí también tenemos que descansar. Vamos al verso 32. Hechos, capítulo 16, verso 32. En el verso 31 vemos que requiere de una respuesta concisa. Pero vean en el verso 32 lo que dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Primero, dijo el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa es la respuesta ideal. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Anunciar el Evangelio. El carcelero primero escuchó, bueno, después dijo, explíqueme a mí y a los de mi casa en qué consiste este mensaje del Evangelio, en qué consiste estas buenas nuevas. ¿Y qué es lo que hizo Pablo y Silas? Maravillados dijeron, sí, te explicamos por qué puedes ser salvo por medio de Jesucristo, tú y tu casa. Te lo explicamos, te queremos compartir esta gran verdad. Y la cabeza de familia, haciendo su obligación, juntó a los que estaban bajo su casa. No sabemos si había niños, no sabemos si había menor de edad, no sabemos cuántos eran, pero él como cabeza de casa los juntó y dio oportunidad a que Pablo y Silas predicaran el Evangelio. Y una vez más, como el texto me lo permite, y como yo quiero que ustedes siempre estén conscientes del Evangelio, vamos a volver a ver el Evangelio. Y así el libro de Hechos nos da la oportunidad. Pero recuerden, el Evangelio no es el paso A y el paso B. No, el Evangelio es el A y la Z. Toda la vida del cristiano tiene que estar regida por el Evangelio. Nuestros pensamientos tienen que estar sumergidos por lo que Cristo hizo en la cruz. Nuestro ser, todas nuestras decisiones tienen que estar hechas a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque gracias a Él, al sacrificio del Hijo, tenemos vida. Vamos a verlo, para poderlo también explicar cuando alguien nos diga qué es el Evangelio. Primero tenemos que entender que el Evangelio se puede resumir en 3 palabras. Vida, muerte y resurrección. ¿De quién? De Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Todo se engloba allí. Entonces, viendo primeramente su vida, tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Tenemos que reconocer eso, que nuestro Señor es 100% hombre y 100% Dios. 100% Dios, ¿cómo? Bueno, la Biblia da evidencia de ello. Isaías capítulo 9, verso 6 dice, Isaías capítulo 9, verso 6 dice, Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un hombre normal no puede llevar estos títulos, no es digno. Isaías entendía que este niño que iba a nacer no iba a ser un niño común ni cualquiera. Para que llevara estos títulos, este niño de carne y hueso necesitaba ser Dios mismo. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y por qué es tan importante aceptar que Cristo era Dios? Si Cristo no es Dios, no puede brindarnos salvación. Así de simple. Entonces, Cristo vino encarnado, la segunda persona de la Trinidad vino encarnado. Se hizo hombre, pero al mismo tiempo seguía siendo 100% Dios. Dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Y también dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura.
Jonás 2:9. Entonces, esta salvación tendría que venir de Dios mismo para que Dios no le diera su gloria a nadie más. Porque solamente Él es digno de recibir gloria y alabanza por todo lo que Él hace. Y déjenme decirles que es absurdo pensar que un ser que no sea Dios pueda cargar sobre sus hombros la gloriosa obra de la salvación que solamente Cristo pudo hacer. Además, nos conviene que Dios mismo tome este control de esta obra de salvación, ya que un simple hombre pecador no podría haber cumplido con esta tarea, ya que un pecador fallaría, un simple hombre fallaría. Pero Dios, siendo el autor de esta salvación y el autor de todo lo creado, nos da seguridad, ya que en Él recae nuestra vida eterna. Segundo punto, Dios hombre, Jesús 100% hombre. Dice Isaías capítulo 7 verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías capítulo 7 verso 14. Vemos aquí que se nos está planteando que este niño, nacido de una virgen, era 100% humano, 100% hombre. ¿Y por qué Cristo tenía que venir a la tierra como un hombre? En primer lugar, Cristo tenía que venir a vivir la vida que nosotros jamás vamos a poder vivir, una vida perfecta, cumpliendo al 100% los mandamientos de Dios. Por eso requería que Cristo fuera hombre. Y en segundo lugar, dice Romanos, de acuerdo con Romanos 5, verso 12, 15 y 18, si la transgresión fue cometida por un humano, hablando del pecado de Adán, entonces lo justo era que un humano viniera a pagar esa transgresión. Por un humano entró el pecado, de acuerdo con Romanos 5, versículo 12, verso 15 y verso 18. Por un humano entró el pecado, y por un humano tenía que salir el pecado, de acuerdo a estos versículos. Con la vida de Cristo, un hombre pecador encuentra a un igual, pero sin pecado, alguien que puede pararse delante de Dios y ser el intercesor de la humanidad. Con su muerte, que es parte del Evangelio, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y también afirma que Dios en ningún modo tendría por inocente al malvado en Éxodo capítulo 34, verso 7. Por lo tanto, es inevitable que el pecador muera a causa de su propia maldad. Alguien tenía que morir. Si en el hombre hay pecado, la paga del pecado es muerte, Dios no toma por inocente al malvado, alguien tenía que morir en nuestro lugar. No simplemente era de que te perdono, no. La justicia de Dios exigía, la santidad de Dios pedía que hubiera pago de esta muerte. ¿Y quién pagó nuestra muerte? Cristo. Por eso vino a ser un humano también, un hombre por otro hombre. Pero esta obra solamente podía recaer en Dios, por eso 100% Dios. Con su muerte Cristo pagó nuestros pecados. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versos 5 al 6. 1 Corintios capítulo 2, versos 5 al 6. Perdón, 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 al 6. Repito, 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 al 6. Dice así la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vean lo hermoso, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este Dios, este hombre, Cristo, Dios hombre, se entregó por rescate de todos nosotros, para que nosotros no muriéramos en condenación eterna.
Y él, de acuerdo a las escrituras, en Juan capítulo 19, verso 29, Juan capítulo 19, verso 29, dijo con sus últimas palabras: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Con estas palabras, Cristo afirmó con autoridad ante la presencia de Dios, ángeles y demonios y humanos, que Él había terminado la obra redentora. Consumado es. Terminé, Señor. Se acabó. Ya pagué el precio por todos los humanos. La muerte que ellos merecían, yo ya la pagué. El sufrimiento que ellos tenían que haber padecido, yo ya lo padecí. Consumado es. Vida por vida. Y Él lo hizo voluntariamente. Esto es lo glorioso de su muerte. Y el tercer punto, su resurrección, que también se lo explicaron al carcelero. En su resurrección se hizo pública la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Si la paga del pecado es muerte, y Cristo nunca pecó, sino que fue tratado como pecador a causa de nosotros, entonces Él no tenía por qué retenerlo la muerte, porque Él nunca pecó. Entonces cuando resucitó dio evidencia de que Él había realmente triunfado, dio otra evidencia más. Y así nosotros podemos confiar en Él, de que si depositamos nuestras vidas a este Jesucristo, Dios hombre, aquel que se entregó por nosotros a morir en la cruz, lo que tú merecías Él lo tomó, también resucitaremos algún día. Y esta es nuestra esperanza, en que así podemos estar en el reino de los cielos con Él. Y esto se lo explicaron al carcelero de una manera un poco detallada, como lo vimos ahorita. Este es el mensaje del Evangelio. Cree en Cristo, ¿qué implica? Que Él se dio por ti y que tú tenías. No pasó así, porque Él tomó tu lugar en la cruz. Regresemos a nuestro verso, nuestro capítulo, Hechos 16, verso 33 al 34. Dice así la palabra de Dios: y Él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ya cambió su actitud de Él. Ya cambió su actitud. Cuando los magistrados le dijeron, mételos a la cárcel, los trató como los peores criminales. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Lavándole las heridas. Él reconocía, sin haberlo estudiado, pero sabía, porque el Espíritu Santo ya había entrado en él, lo que dice Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Él veía algo hermoso delante de él, y no porque había una gloria inherente de ellos, sino porque reconocía que en su presencia estaba la gloria de Dios. Y él decía, ellos me compartieron esta gloria. Gracias. Yo los quiero lavar, los quiero atender. ¿No les recuerda esto a Lidia? Cuando fue salva, ¿qué fue lo primero que hizo? Dice Lucas, nos obligó a quedarnos en su casa. Si creen que realmente Dios ha hecho una obra sobrenatural en mí, déjenme que se hospeden en mi casa. ¿Por qué? Uy, yo tengo a los apóstoles durmiendo en mi casa. No, amo a la iglesia, dice Lidia. Amo lo que estos hombres están haciendo a causa de mis demás futuros hermanos. Yo no puedo quedarme tranquila sin saber que estos hombres van a dormir en cualquier lugar. Porque amo a la iglesia y ellos son iglesia, les sirvo. Cuando una persona es convertida, automáticamente busca congregarse y servir a la iglesia. Congregarse y servir a la iglesia. Reconociendo algo, que los que están a su lado somos imperfectos. Vamos a nuestros versos, los últimos, Hechos capítulo 16, verso 35 a 40. Hechos capítulo 16, verso 35 a 40. Y dice así la palabra de Dios: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte.
así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, le rogaron, y sacándoles les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No sabemos exactamente las razones por las cuales los magistrados decidieron que Pablo y Sila ya no estuvieran en la prisión. Quizá, no sé, dijeron realmente la sentencia fue muy grave, los azotamos de más, realmente no les hicimos su juicio, les entró remordimiento y dijeron vamos a sacarlos. O el rumor de que el terremoto de la prisión había sido ocasionado por estos hombres de Dios fue tan grande que ellos realmente tuvieron miedo y dijeron no, hay que sacarlo, ya no queremos nada en contra de ellos. Entonces procedieron a sacarlos. Y aquí vemos algo muy interesante, que Pablo ocupó su nacionalidad romana, en otras palabras, ocupó su ley romana para que el evangelio fuera proclamado. Si Pablo aceptaba salir encubiertamente de la cárcel, entonces estaba en algún sentido diciendo que lo que ellos predicaban era realmente cuestión de ladrones. Su reputación todavía estaba manchada, la reputación del evangelio estaba manchada. Entonces, él echó mano de las leyes romanas al beneficio del evangelio, no a su persona, y sin duda, esto era lo que lo motivaba. Y dijo, bien, la única manera de cómo es que el evangelio quede bien visto ante los ojos de aquí, que no sea una creencia de criminales, es de que los magistrados vengan y que me saquen, y eso fue lo que solicitó. Entonces, en el momento que los magistrados lo sacaron, públicamente estaban diciendo que no había nada malo en ellos y por lo tanto nada malo en su mensaje. Por eso Pablo lo quería hacer. No fue por soberbia, fue para el avance del evangelio mismo. ¿Y después qué pasó? Bueno, fueron con los hermanos a la casa de Lidia, porque eso era lo que había en sus corazones, ver a la iglesia de Dios. Eso era lo que ellos tanto querían. Fíjense, pasa algo muchas veces en nuestras vidas. Vemos estos pasajes en donde Dios obra poderosamente, hace milagros, saca de sus problemas a sus hijos. Y nosotros volteamos a ver y decimos, yo quiero esto igual para mí. Pero ¿realmente es esto lo que Dios quiere para tu vida? ¿Dios quiere que ese problema se resuelva como tú quieras? ¿O quiere que ese problema se resuelva como Él quiera? Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y ser como Pablo y como Silas, en medio de la prueba cantar gozosos, estar alegres, reconociendo que no importa lo que pase con nosotros, no importa lo que pase en nuestro entorno, debemos de glorificar a Dios en todo momento. Pero antes quiero que veamos ya el último verso. Vean lo que dice Isaías con respecto al cuidado de Dios que nos tiene a nosotros. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, es un versículo escrito al pueblo de Israel, pero quiero que meditemos en esto. Isaías 49, 15, 16. Isaías 49, 15, 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. A pesar de que este verso fue escrito para el pueblo de Israel, ¿no creen que Él tiene el mismo cuidado de nosotros? Él dice que al pueblo de Israel, haciendo una comparación, que la mujer puede olvidar al hijo que dio a luz, pero que Él nunca olvidará a Israel, que tiene a Israel en las palmas de sus manos. Y nosotros que somos adoptados, que Cristo murió por nosotros, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro interior, que todo este plan de salvación se hizo para que nosotros estuviéramos a sus pies. ¿No creen que Él tendrá también un cuidado semejante a este? Donde dice, no te olvidaré. No importa las circunstancias en las cuales estemos viviendo.
Quizá estamos pasando malos momentos por predicar el Evangelio fielmente, o quizá estamos pasando malos momentos porque tomamos una decisión equivocada o a causa de un pecado. Pide perdón si fue por un pecado, pero el Señor en su misericordia y su infinito amor siempre, siempre está al lado de sus hijos, siempre, y que no se nos olvide. Gloria a Dios.